Trazo de la falda de 6 nesgas diagonales. Los datos que necesitamos para desarrollar este patrón son la talla deseada, el contorno de cintura, el contorno de cadera, la altura de cadera y el largo de la falda. Este patrón contará con dos líneas horizontales principales, que son la línea de cintura y el ruedo, el que hace la altura de la falda, y una línea vertical que es en donde se va a desarrollar todo el largo de la falda. Para el ejemplo que estamos trabajando vamos a utilizar la talla M con una cintura de 80, un contorno de cadera de 104, la altura de la cadera de 18 y el largo de la falda de 55, que viene siendo como un largo midi. Es bueno anotar que una nesga es un fragmento triangular que se une una pieza con otra para formar una prenda, en este caso una falda. Establecemos el vértice del ángulo, que sería en el orillo del papel, en la parte superior, y ahí ubicamos el punto A. De A a B le vamos a dar el largo de la falda, que en este caso utilizamos 55. Y de B a C vamos a darle hacia la derecha escuadrando la medida de la mitad de la cadera más 14 centímetros. La cadera nos dio 104, la mitad serían 52, más 14 centímetros serían 66. O sea que aquí le doy 66. Esos 66 son una constante, no son dependiendo de la talla, sino que sea cual sea la talla que estamos trabajando, siempre van a ser los 14 centímetros una constante. Listo. D es la mitad de BC. Entonces 66. La mitad serían 33. Marco y ubico el punto D. En el punto que sigue dividimos el contorno de la cintura y la cadera en 6 partes iguales o en el número de nesgas que vamos a trabajar. No necesariamente vamos a trabajar 6 nesgas. Este es el ejemplo que estamos en el momento trabajando. Entonces, si mi cadera tiene 80, lo divido en 6 partes y me da 13.3. Y si la cintura tiene tiene 104, la dividimos en 6 y nos da 17.3. De A a D hacia la derecha escuadrando se mide la sexta parte de la cintura más 1 centímetro que será de costura. Si esa sexta parte nos dio 13.3 más 1 centímetro de costura nos va a dar 14.3. Entonces ubicamos aquí hacia la derecha y ese es el punto E. Trazamos línea recta de A con E. Y esta sería la línea horizontal que mencionaba al principio de cintura. De A a B a F hacia abajo tomamos la medida de altura de cadera más 2. Nuestra altura de cadera que estamos trabajando en este ejemplo es 18, más 2 serían 20. Hacia abajo cuento 20 centímetros y ese es el punto F. De F a G hacia la derecha marcar 1 centímetro. Marco 1 centímetro y este es el punto G. Quedan muy seguidos porque estamos trabajando a cuarta escala, entonces hay que tratar aquí de que no se nos quede tan apretada toda la información. Dice el punto que sigue que unimos con línea recta A con G. Entonces, G lo uno en línea recta con A. GD, unir con línea recta hasta la línea
hasta esa línea y se llamará primera diagonal. Entonces 1 con línea recta G con D, y esta línea la vamos a llamar primera diagonal. Esa información la tenemos ahí porque la vamos a necesitar más adelante. De G a H, hacia la derecha, un poco en diagonal, marcar una sexta parte de la cadera más 1 centímetro de costura. Ya habíamos sacado esa información y habíamos dicho que la sexta parte de esta cadera serían 17.3 más 1 centímetro de costura serían 18.3. En diagonal no me están diciendo qué tanto, simplemente empiezo como a marcar un poco en diagonal. Y ese sería el punto H. De E a H, desde E hacia abajo, un poco en diagonal, tomar la medida de la altura de cadera menos 2 centímetros. Esos 2 centímetros siempre serán una constante, encontrándose en el punto H. O sea que yo desde E bajo la medida de altura de cadera menos 2, pero encontrándome en este punto. Si la altura de cadera me había dado 18 por los datos que tengo, menos 2 serían 16, entonces en E voy buscando esos 16 encontrándose aquí en H. Me da un poco más bajo porque igual H yo no lo establecí con una medida, sino que lo tiré más o menos en diagonal. Aquí sería. Y el punto que sigue dice que unimos E con H en línea recta. Ahí. HC, unir con línea recta, y esta se llamará la segunda diagonal. Entonces lo que hago es que uno esto en línea recta, H con C, y esta se llama la segunda diagonal. Ese dato lo debemos de tener ahí presente para más adelante. Hasta ahí que llevamos. Entonces llevamos una línea superior que hace las veces de cintura y una línea inferior que hace las veces de ruedo o largo de falda. Y dos líneas en diagonales, esta es la primera diagonal y esta de acá es la segunda diagonal. Nos corrimos 1 centímetro para que haga diagonal la nesga, para que quede en diagonal. Ahora vamos a hacer la estructura de los vuelos de la falda. Tomamos la medida de la primera diagonal o línea GD. Entonces, la primera diagonal GD me está dando 50 centímetros. Divido esta medida en 5 partes iguales. Desde el punto G empezamos a marcar dicha división, dando como resultado 4 puntos iguales terminados en D. Entonces, si la primera diagonal me dio 50 centímetros, lo divido en 5 y me da 10, y empiezo desde G a marcar 10, 20, 30, 40, terminando en D. Tenemos 4 puntos, 5 líneas divididas. Trazamos línea recta en cada uno de estos puntos, marcando hasta la segunda diagonal apoyados en GD. Esto quiere decir que cojo mi escuadra, apoyo en la línea GD y tiro una línea recta hasta la segunda diagonal. Así. Trazamos línea recta en cada punto marcado
y enumeramos de arriba hacia abajo cada línea: 1, 2, 3 y 4. Tomar la medida de DC. Entonces, tomamos la medida de DC, me está dando 33, y esta medida la dividimos en 3. La dividimos en 4, perdón, dando como resultado 3 líneas iguales. Entonces, 33 dividido 4 nos da 8.2. Entonces, acá empiezo. 8.2 8.2 y 8.2 y nos da 3 líneas. Escuadramos esas líneas hacia arriba. Aquí, como esta estaría chocando con esta, entonces sí me tuerzo un poquito y la tiro un poquito en diagonal. Estas sí las hago rectas, escuadradas en DC. Esta queda un poco torcida para que no tope o no choque con la número 4. Y terminamos dándole las líneas 5, 6 y 7. Hasta ahí lo que tenemos es una división de esta sección del patrón, que es la que nos va a dar los vuelos, porque esta de acá es la parte superior de la falda, que es la cadera, que queda un poco ceñida al cuerpo. Ahora vamos a hallar las fórmulas para hacer las separaciones de los vuelos. Para la separación de los vuelos de la falda se halla la diferencia entre la segunda diagonal con la primera. Entonces, mido cuánto me dio la segunda diagonal y cuánto me dio la primera. Ya anticipadamente sé que la primera me dio 50, la segunda me está dando 64. Entonces, hallo la diferencia. 64 menos 50 son 14. El anterior resultado se divide en 4 o en el número de líneas marcadas. Estas nos dieron 4. Entonces, 14 dividido 4 me da 3.5. Ese resultado es la separación que va a tener cada línea y es el que me va a dar el vuelo de la falda. Una vez obtenido este resultado, se procede a cortar las líneas . Así. Y empiezo a cortar desde la línea 1 hasta la 7 en dirección a la segunda diagonal sin separar el molde. Lo debo de dejar guindado o de un poquitico. Así. Finalmente, cojo una hoja, pongo el patrón y lo fijo con pegante o con cinta
conservando la medida horizontal de la cintura. Esa medida que tenemos es cuadrada, entonces la podemos conservar aquí. Y vamos a empezar a separar cada vuelo de la falda con 3.5 centímetros cada uno, que fue lo que nos dio la diferencia de la primera diagonal con la segunda. Pego, separo, 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 y la última va a dar más dificultad porque ya es demasiado pequeña. Si no conserva la medida, no importa. Tratamos de que se conserve, pero no importa si no se conserva. Si yo no separo bien arriba, el molde va a pasar que queda levantadito. Entonces, por eso el secreto está en no dejarlo tan pegado, pero tampoco tan separado. Finalmente, paso el lápiz y suavizo o calco todo este alrededor, porque esa será la nueva falda. Este acá lo suavizo, o sea, esta punta desaparece y empiezo a hacer el nuevo trazo. Me apoyo un poco de la regla, pero no necesariamente va a quedar recto, porque ella no está recta. Y aquí termino con un poco de curva, suavizado. Acá puedo suavizar, dándole un poquito de medida, no importa. Y finalizo este en línea recta. Este es el nuevo patrón. Esto aquí es un piquete de ensamble que me está indicando que la falda llega de largo hasta ahí. Y este es el ruedo. Entonces, como dijimos que era 6 veces esta pieza unida 6 veces, cada 6 veces, me va a dar como resultado que este es todo el ruedo y este es el largo de la falda. Ya, recorto. Por el lado que suavicé.
conservo este piquete aquí en diagonal. El piquete lo voy a necesitar cuando yo vaya a pasar a confección, no en el momento en que estoy haciendo el patrón, pero hace parte de la estructura del patrón. Y este es el patrón terminado. El hilo de la tela, si yo me apoyo en una línea escuadrada, el hilo de la tela sería este. Este sería el hilo. Y esto es una falda de nesgas y se corta 6 veces por talla y es talla M. Aquí está listo y terminado el patrón. Ya aquí ya lo que sé es que tengo que pasar a cortarlo 6 veces en la tela, con la tela mirando hacia el mismo lado porque no se puede utilizar al doblez de tela. Como dato adicional, las alturas de esta falda pueden ser minifalda, midi o falda larga. Se puede usar en cualquiera en cualquier diseño que necesitemos y generalmente es preferible trabajarla en un tejido plano.